Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a hablar sobre la sección de usuarios, específicamente grupos demográfico y tecnología, dentro del apartado de información, o informes, perdón, de Google Analytics 4. Bueno, para ingresar primero a la sección tenemos que ir a la parte de informes, hacer clic y dentro de las pestañas usuarios nos va a aparecer ambas subpestañas, que vendría a ser grupo demográfico y tecnología. Estas dos secciones están estrechamente vinculadas a las características del usuario, más que nada, para que nosotros podamos entender quiénes son las personas que llegan a nuestra tienda, a nuestro desarrollo, a nuestra aplicación, qué características poseen, si se puede identificar una edad, por ejemplo, a qué rango de edad pertenecen, son personas que tienen entre 20 y 25 años o 40 y 45, son personas que les interesa qué tipo de cosas, etcétera. Hay mucha información que nos provee, digamos, Google Analytics, que está interesante de analizar de vez en cuando para poder entender un poco mejor el público que llega y en función a eso mejorar las campañas publicitarias, la estrategia de adquisición y todo lo que tiene que ver con esa atracción de usuarios, ¿no? De poder captarle la atención, por ejemplo, a personas que están navegando en Instagram, Facebook o en cualquier plataforma y llevarla a nuestro e-commerce para que puedan ejecutar transacciones o compras. Entonces, entre mejor perfilemos a ese usuario y mejor entendamos quién es nuestro cliente, más fácil va a ser poder generar publicidad y atraerlos, o por lo menos mostrarle la publicidad a la gente adecuada. Después, si la gente adecuada estamos viendo que hay un problema y no acceden o no compran, ya bueno, tendríamos que analizar otro tipo de cuestiones como tema producto, tema precio y demás, digamos. Bueno, dentro de la sección de usuario vamos a tener por un lado grupos demográficos, donde tenemos dos pestañas, que en la primera siempre es un resumen, que es prácticamente la información simplificada, y después tenemos detalles demográficos. Yo voy a hacer clic en detalles demográficos y voy a empezar a explicar desde acá. Bueno, cuando se nos abre esta pestaña, todo lo que tenga que ver con demografía tiene que ver con características, por ejemplo, como estamos viendo ahora, relacionadas a la ubicación. ¿A qué país están, digamos, los usuarios que visitan nuestra página? Y a partir de eso podemos ir analizando o desglosando ese tráfico y analizar desde dónde provienen los flujos de usuarios. Por ejemplo, me está diciendo que de los 4.000 usuarios que vinieron en este periodo, del 25 de febrero al 24 de marzo, en esta tienda 3.635 usuarios provinieron de Chile, 239 provinieron de Argentina y así sucesivamente con los demás países. Y después también tenemos otro tipo de métricas que ya hemos visto, por ejemplo, en la sección de interacción, pero lo que pasa es que cambia la dimensión. En interacción o adquisición vemos esta información, pero por ejemplo en la página, qué páginas visitaron estos usuarios o de qué canal vinieron, si vinieron de Instagram, Facebook o de dónde. Y en la sección más demográfica vemos más que nada esa información relacionada con la ubicación. Si hacemos clic, por ejemplo, en esta parte de la columna en país, también aparece otro tipo de relaciones, como la región, la ciudad, el idioma, la edad, sexo, intereses y demás. Entonces, por ejemplo, si yo hago clic en intereses, se me desglosa una serie de intereses estándares, pero que me permite entender de mejor forma cómo es esa gente que ingresa a nuestra tienda. Y bueno, acá fíjense que lo que vendría a ser la cantidad de usuarios comparada a la vista anterior cayó bastante. Esto es muy probable porque fíjense que aparecen 374. Porque si no se puede identificar algún interés del usuario o si el usuario está navegando de forma un poco más anónima, digamos, es más difícil relacionar a esa persona con algún interés porque la data es un poco más escasa. Pero podemos, sin embargo, analizar y vemos que gran parte de este volumen son personas que son entusiastas con la parte móvil o la tecnología, o les interesa los medios de entretenimiento, los cómics, las animaciones. Entonces es interesante esto para poder analizarlo y reflexionar, ¿no? Para, por ejemplo, mejorar las gráficas o los anuncios publicitarios en una red social, o mejorar los emails, o hablar quizás de un tema en un blog vinculado a estas temáticas, y a través de la información y hablar, por ejemplo, de una nueva tecnología. Capaz que si nosotros somos una tienda que vende gadgets, recursos, micrófonos, computadoras, cámara de foto, capaz que a través de la información
de, por ejemplo, lanzar un artículo en un blog que hable de cierta tecnología o teléfono que se acaba de lanzar, podamos generar usuarios y a partir de esos usuarios van a ingresar en primera instancia al blog porque capaz que les pareció interesante, pero ¿quién no dice que después vayan a la tienda y vean productos que nosotros comercializamos para que en un futuro o en el momento puedan generar una venta? Todo ese tipo de acciones son las que hacen la diferencia, digamos, al momento de estar activo, digamos, y generar tráfico a través de las distintas fuentes. Entonces recursos como estos nos permite como afinar un poco la puntería de qué podemos hacer o qué acciones podemos hacer sabiendo que, por ejemplo, hay un volumen de personas que es entusiasta por la tecnología. Y así sucesivamente con muchas cosas. Por ejemplo, esto es como un caso, un poco una experiencia que en sí he leído, que tiene que ver con una aplicación o una tienda, me acuerdo que no sé si vendía lencería para mujer o era un sitio que estaba enfocado en la mujer. Creo que era un sitio enfocado en la mujer que hablaba sobre distintos temas de la mujer y vinculado a la mujer. Pero a través del análisis se dieron cuenta que el mayor volumen de ingresos que generaba el sitio eran de hombres. Porque se dieron cuenta luego que los hombres entraban a ese sitio para entender o para de alguna forma saber si tenían un problema con su pareja, buscaban como información de cómo solucionarlo. Una cosa así, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Pasó algo muy curioso. Si bien la página estaba orientada para el público femenino, el consumidor de esa página era un hombre. O sea, la temática que se hablaba en la página era sobre la mujer, pero el que veía ese tipo de artículos en la mayor proporción era el hombre. Entonces, gracias a romper con esa primera idea que tuvieron los desarrolladores del sitio de decir, bueno, yo voy a hacer una página para la mujer, a través de los datos se dieron cuenta que el consumidor era el hombre y cambiaron su estrategia de comunicación. Y así eso puede pasar con un montón de cosas. Por ejemplo, yo de repente puedo estar apuntando a cierta ciudad porque considero que en ese lugar voy a generar más ventas, porque yo creo que ahí se practica tal disciplina, entonces de esa forma voy a generar más posicionamiento y demás, y de repente analizando los datos me doy cuenta que me están comprando en otro lugar y me están comprando más y a costos más baratos de adquisición. Entonces este tipo de informe demográfico me permite analizar ese tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, yo acá los invito a que lo exploren. Obviamente que para poder, digamos, analizar estos datos hay que tener una página que genere tráfico, pero pueden analizar, digamos, dentro de la documentación de Google Ads, de Google Analytics, perdón, imágenes y documentación de qué es cada sección y para qué sirve y cómo se configura más que nada. Y en la parte de tecnología pasa lo mismo, pero a nivel ya técnico, ¿no? Nivel vinculado a, por ejemplo, si los usuarios vienen a mi tienda desde navegador, ¿desde qué navegador? Chrome, Safari, Edge, por ejemplo, Firefox, o vienen de dispositivo móvil, vienen de una computadora, ¿en qué proporción? ¿La gente que viene por computadora compra o no compra? ¿Compra más las que vienen por móvil o hay una situación dual donde el usuario, por ejemplo, analiza el producto desde su móvil, por ejemplo, volviendo del transporte público del trabajo a su casa y después finaliza la compra en la computadora de escritorio? Bueno, toda esta información, todo este análisis lo vamos a poder realizar entendiendo a nivel, digamos, técnico cómo es el comportamiento de los usuarios que vienen a nuestro sitio en relación a la tecnología que están utilizando. Entonces, a partir de eso puedo analizar esta tabla como la que hemos visto anteriormente, pero bueno, con un enfoque más sobre el lado de la tecnología. Por ejemplo, acá tenemos navegador. Yo puedo hacer clic y puedo ver categoría de dispositivo, resolución de pantalla, versión de la aplicación, plataforma, sistema operativo, etcétera. Como que tenemos un montón de información técnica para poder entender mejor qué tipo de producto o qué tipo de usuario es el que viene a mi tienda. Por ejemplo, hoy en día las aplicaciones o las plataformas publicitarias como Facebook
nos permite también hacer una segmentación vinculada al tipo de dispositivo o tecnología que utiliza el usuario. Por ejemplo, si yo tengo 100 ventas en mi tienda y de repente tengo que el 90% de las ventas generadas provienen de un dispositivo con iOS, entonces yo puedo ir a mi plataforma publicitaria y excluir a aquellas personas que tengan Android, por ejemplo. Entonces son distintos datos que yo voy a recolectar gracias al análisis con Google Analytics, que me va a permitir optimizar después las acciones que estoy haciendo complementarias, como por ejemplo la campaña publicitaria. Porque si los datos me están diciendo o me están marcando un límite o me están marcando un territorio, yo publicitariamente, digamos, entre mejor me acomode ese territorio, a ese límite o a esas características, es muy probable que maximice mis ingresos. ¿Por qué? Porque estoy, digamos, de alguna forma excluyendo a aquellos usuarios que, si bien vienen a mi tienda, no me generan venta. Como les dije anteriormente, si yo de 100 usuarios, imagínense que vienen 1000 personas a la tienda, de las cuales 100 de esas 1000 compran. Y de esas 100 que compran, 90 tienen iOS. Y yo analizando veo el volumen de ingresos totales, me doy cuenta que en realidad de todas las personas que ingresaron a la tienda, compren o no hayan comprado, capaz que yo tengo 200 personas que tienen Android, 200 personas que tienen iOS y 800 que tienen Android, porque dijimos que vinieron 1000 pero compraron 100. Entonces yo puedo excluir esas 800 que tienen Android y optimizar mi publicación para solamente traer gente que tenga iOS. Entonces estadísticamente tengo más probabilidad de generar más ventas. Y optimizo porque estoy recortando aquellos tipos de usuarios que no me están generando ingresos. Todo ese tipo de retrospectiva, de análisis, digamos, es clave para poder optimizar el flujo completo de nuestra plataforma. Así que bueno, muchas gracias. Acabamos con la sección de informes. Cualquier consulta que tengan, quedo a su disposición. Y bueno, tienen mi mail dentro de la descripción que les va a ser útil si me quieren contactar para hacer cualquier tipo de pregunta, o si en algún momento quieren reunirse conmigo a hablar o necesitan que le conteste para guiarlos o cualquier cosa, yo estoy a su disposición. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo video.